En el día de hoy entrevistamos a Carlo Romagnoli, cineasta y docente zarateño. La entrevista tiene por propósito conocer y profundizar en su trayectoria y sus films Desafío a Dios, Ritmo, El Balcón. Carlos Romagnoli, nacido en Arroyo Seco, Santa Fe, es cineasta, técnico mecánico, ingeniero mecánico y docente. Vive en Zárate, provincia de Buenos Aires. En esta ciudad realizó su carrera como docente y director cinematográfico. Hacia 1978 colaboró en la creación del cortometraje El Plan Perfecto, dirigido por Eduardo Vecchio, realizador zarateño. En ese mismo año participó en la creación del Círculo Cinematográfico de Zárate, y con esta colaboración del grupo, Romagnoli dirigió su primer cortometraje llamado Desafío a Dios del mismo año, y a lo largo de los siguientes años, él pudo dirigir y escribir junto a sus colegas del Círculo distintas producciones, entre las que ubicamos Ritmo, de 1980, El Balcón, de 1981, Ajedrez, del año 1979, Un Día Más, del año 1980, y Volar, del año 1981. Gracias a estas obras, el grupo pudo participar en distintos festivales locales y nacionales e internacionales inclusive, y recibió varios premios y distinciones. Carlos Romagnoli también se formó como técnico mecánico en la Escuela de Educación Técnica número 1 y estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional, y ha trabajado como docente de edición de video digital en la Escuela de Educación Secundaria número 9 de Zárate. También ha sido docente en la Escuela de Educación Técnica número 1, donde impartió clases en distintas asignaturas como tecnología, seguridad e higiene industrial, organización industrial y proyecto de producción. ¿Cómo empezaste a acercarte al mundo cinematográfico? Un día un amigo me dice, ¿querés venir? Están filmando un cortometraje, ¿querés venir a colaborar? Y le dije que sí, y bueno, y ahí me volví a encontrar con Eduardo Vecchio, con el cual ya nos conocíamos, y bueno, desde ahí en más empezamos a elaborar la idea, bueno, de formar un grupo. Y yo me reentusiasmé, me encantó, porque yo hasta ahí hacía fotografía, me encantaba la fotografía como aficionado, no como profesional, y bueno, de alguna forma se estaba gestando lo que era después las ganas de hacer cine. Durante esa grabación dije, ¿por qué no hacer un corto? Y empecé a buscar temas. Y bueno, de ahí surgió Desafío a Dios. ¿Existen algún tipo de maestros en los que te hayas inspirado, algún tipo de influencias alrededor de tu cine u homenajes que hayas generado en tu trayectoria que se pueda rastrear dentro de lo que filmaste? Digamos que mi primer paso fue intuitivo, no tenía maestros, y aprendí muchísimo de Eduardo Vecchio, que él sí tenía experiencia ya, y de José Coló, que yo diría que es un mentor mío, porque José sabe muchísimo de cine, ha sido el guionista de todos los cortos que he hecho y actor también. Y después, bueno, después llegó un momento que eso es más adelante, hicimos una pequeña carrera en la Escuela Panamericana de Artes, donde aprendimos lo que era la imagen, lo que es hacer imagen y sonido, que tienen que estar unidos para que sea cine, lo que es el cine. Hubo gente que nos enseñó muchísimo, Federico Nieves y otros tantos que en este momento no me acuerdo, pero a partir de ese curso y a partir de la experiencia empezamos a conformar la idea de qué es hacer cine. Y el cine es imagen y sonido, ¿sí? Porque fíjate vos que el cine mudo finalmente fue acompañado primero con una vitrola que hacía la música de un piano, y después y le ponían los títulos, pero las situaciones, los climas, estaba dado por ese piano. O sea que desde un comienzo creo que se inició mudo, pues después pasó a ser imagen y sonido. Y bueno, de ahí en más, esta loca carrera hacia lo que es hacer cine, que es inventar una realidad que no existe y que solamente es cine cuando está en la pantalla, cuando hay un espectador, aunque sea uno solo. Si no, es una lata con un material, un celuloide, pero no es cine.
cine es cuando está en la pantalla. Es una definición muy, muy linda. Para comenzar a preguntarte por tus cortometrajes, ¿cómo fue la recepción y la exhibición del film Desafío a Dios, que es una versión libre de la publicación Diario de un niño no nacido de Pío XII? Fue muy bien recibida por gente de Zárate, obvio, porque uno jugaba de local, ¿no? Aunque a veces eso es en contra porque la gente aprovecha como te conoce y dice, ¿cómo vas a hacer cine vos? Bueno, pero no fue lo mío. Tuve la suerte, la gran suerte de tener un guionista y primer actor como fue José Coló, que me ayudó mucho a elaborar la idea. Eso sí, lo que nosotros hicimos desde un comienzo es seguir todos los pasos, elaborar un guión técnico basado en un guión literario, que era Diario de un niño no nacido. Entonces, eso lo transformamos en un guión técnico y después llevarlo a cabo nos resultó mucho más fácil, porque teníamos prácticamente todas las imágenes como los planos definidos, etcétera, etcétera. Y después, bueno, una vez que uno se lanza, ya está en carrera. Participar de un concurso y sacar un tercer premio para mí fue algo terrible, porque lo que menos pensaba era que la gente lo iba a ver y que le iba a gustar, ¿no? Comentame un poco cómo surgió el Círculo Cinematográfico de Zárate y, bueno, o sea, en qué constó el concurso. El círculo nace a raíz de la película de Eduardo Vecchio, que nos juntamos gente, amigos, y de ahí en más dijimos, ¿por qué no conformamos una entidad y comenzamos a trabajar, ya sea en la difusión de nuestros trabajos y también en la capacitación, porque evidentemente nosotros necesitábamos capacitarnos y también necesitábamos capacitar al resto. Y bueno, y surgió, ya te digo, en una reunión, en un bar, en un lugar, como siempre. Nosotros nunca tuvimos en el comienzo un lugar fijo. Después surgió una entidad que es Amigos de la Música, que nos facilitaba el lugar, y de ahí hacíamos nuestras reuniones y demás. Muy, muy interesante. Así que ahí nació el Círculo Cinematográfico Zárate, a partir de un cortometraje de Eduardo. Eduardo creo que era el segundo ya que hacía. Pero bueno, un gran entusiasta y un excelente cineófilo también. ¿Qué podrías contarnos acerca del concurso de la Unión Nacional de Cine de Paso Reducido? Y también, bueno, más adelante quería preguntarte también cómo fue tu experiencia como miembro del jurado de ese concurso nacional. En aquellos tiempos había en Argentina una actividad muy interesante, muy importante, y que todo se agrupaba en la Unión de Cine de Paso Reducido, un CIPAR, que estaba en Buenos Aires, que está en Buenos Aires, sigue estando. Y ahí se conglomeraba todos los realizadores de todo el país y ahí íbamos a competir en cierta forma por nuestros trabajos. Y era también parte de nuestro aprendizaje, de ver los trabajos de los demás. Y tenías gente desde Salta a Tierra del Fuego, todo el mundo enviaba su material, y eso es un capítulo aparte, porque nosotros filmábamos en Super 8, que era un soporte muy, muy chiquito y que era original. Vos enviabas el original, y si alguien el proyector lo quemaba, se quemaba el original. O si se extraviaba, se perdía y se perdía el original. Porque en aquel tiempo hacer una copia era caro. De hecho, el cine era un poco barato, por así decirlo, porque estábamos usando un medio familiar como era el Super 8. ¿Sí? Yo no llegué a trabajar en 16 milímetros, ni en 35 porque era caro. Y en aquel tiempo, bueno, era como un hobby el cine, hasta que un día
me tocó la espalda y comenzó también a ser parte de mi vida muy importante y pasé a hacerlo profesionalmente, pero en otro rubro. Respecto a un CIPAR, tu experiencia como miembro del jurado, si no me equivoco, fue hacia los años 80. ¿Qué podías recordar de eso? Fue excelente porque realmente en aquel momento había, ya te digo, había un movimiento muy importante en todo el país y un CIPAR normalmente tenía como jurados gente muy allegada al cine profesional. Para mí, estar al lado me acuerdo siempre de Federico, porque Federico Nieves fue una persona que estuvo muy vinculada al círculo de Zárate, venía mucho a Zárate, le encantaba. Y bueno, para mí fue una experiencia interesantísima, porque pensar que mi opinión valía, o mi visión, yo siempre decía, yo tengo la visión del espectador, miro al cine como espectador y no critico, sino comento lo que el realizador hizo, si me llegó o no me llegó. Y después analizaba así la parte técnica desde mis conocimientos. Y eso, confrontarlo con gente que sabía mucho más que yo, me sirvió como experiencia, me sirvió para medir mis conocimientos y poder aprender, reaprender cosas que yo creía que tenía sabido y no, y aprender cosas que no sabía. Fue algo muy interesante. Un CIPAR fue y creo que sigue siendo un lugar muy importante en la vida de todos los cineastas de mi tiempo y ojalá que sea de este tiempo también, porque es el primer paso para que tus trabajos se puedan ver. Ahora quería preguntarte acerca de Ritmo, de este cortometraje de 1980. ¿Cómo fue la preproducción de este corto? También quería recordar a quienes tal vez no conozcan es que este cortometraje obtuvo varios premios y menciones en el concurso internacional y nacional en la Ciudad de La Plata, en el concurso nacional de cortometrajes de la UNCIPAR, que veníamos hablando recién, y en el concurso Única del año 81 de Hungría. Obviamente, todo el grupo estábamos muy incentivados acá en Zárate y de alguna forma cada uno pensaba qué podía hacer, qué trabajo podía hacer para proyectar en nuestras reuniones. Nosotros teníamos una reunión quincenal y a veces semanal, hacíamos las proyecciones, se hacían cine debates, cosa que era muy importante porque vos recibías la opinión del público y te decían, te daban con todo. O sea, te aplaudían o te tiraban tomates, por así decir, ¿no? Era muy, muy interesante ver cómo uno llegaba al público o no. Y en la búsqueda era ver qué se podía hacer. Entonces empezamos a buscar. Yo tengo una gran colaboradora que es mi esposa, que le gusta leer muchísimo, y le digo, quiero un cuento, buscábamos cuentos. Y sin querer, bueno, y después de un tiempo empezamos a leer los finales de los cuentos solamente, a ver si alguno impactaba, y de ahí en más ese rehacerlo. Bueno, y así fue que tropezamos con Ritmo, que es de Charles Chaplin, es el único cuento que tiene Charles Chaplin, y me impactó el final, y de ahí en más, bueno, empecé a leer para atrás, empecé a leer hasta que leí todo el cuento, me gustó, lo comenté en el grupo, José se ofreció para hacer el guión cinematográfico, para hacer también de actor, y ahí empezamos a elaborar la idea. En aquel tiempo había ocurrido que se había incendiado Canal 13 y entonces estaban revelando las películas que tenía Canal 13 en 35 milímetros y 16 para cubrir los espacios. Obviamente que el Super 8 quedaba relegado. Nosotros mandábamos a revelar a Panamá. Se eligió hacerla en blanco y negro, en lugar de color, para ambientarlo más sobre un clima. Y lo más difícil de la realización fue la época.
Ritmo se filmó en 1980. 1980 el gobierno era militar, y filmar algo sobre un fusilamiento en 1980 era muy complicado. Entonces, de ahí la conexión con gente del ejército, y obviamente uno en Zárate nos conocemos todos, y sabían de la actividad del círculo, y sabían que no tendíamos a ningún color político. Y bueno, logramos una aprobación que se filmase, y después cuando estaba terminado se iba a ver si no ofendía a las Fuerzas Armadas, si estaba bien, se podía proyectar, y si no, iba todo a la basura. Así que con ese concepto llevamos a cabo la filmación, buscando primero los lugares donde poder realizarlos, los actores. Ahí trabajó mucha gente, colaboró mucha gente, entre ellos mi suegro. Bueno, todo el mundo, el cine independiente tiene eso, que vos vas, preguntás, pedís y la gente colabora. Hicimos la película, después que se hizo la película, se proyectó 2 veces, pues lo vieron primera vez, dice, bueno, vamos a ver la segunda vez. Como vieron que las insignias que tenían los soldados en la boina no decía nada, era la insignia de una fábrica donde yo trabajaba, que era de Escobar, pero dada vuelta, girada, o sea que no decía nada. No se identificaba ningún arma en sí, los fusiles parecían, pero eran rifles de aire comprimido. Bueno, había una serie de detalles que se buscó para que no ofendiese a nadie y que no se pudiera llevar adelante. Se vio por segunda vez esa misma noche, la gente dijo, bueno, ok, lo vamos a pensar. Tuvimos unos días así esperando a ver qué pasaba, hasta que finalmente nos dieron el ok. Y esa película, ese corto, se hizo pensando en un concurso que se hacía en Rosario. Pero bueno, llevó tiempo la edición y demás, y con todas estas cosas que iban pasando, se fue demorando. No llegamos al concurso. Y bueno, Eduardo Vecchio, que tiene una gran participación también en el corto, nos dice, mirá, está el concurso de La Plata, que es un concurso nacional e internacional. Y yo, viste, no sé, me parecía algo imposible de llevar a cabo, algo, ¿cómo voy a mandar este trabajito? Yo decía, y como acá había tenido buena recepción, pero no jugaba de local acá, en Zárate. Finalmente yo lo voy a enviar. Y bueno, envié el original, y no sabíamos qué iba a pasar hasta que un día recibí una carta diciendo que me invitaba a la entrega de premios, pero no me decían nada, si había ganado o no, qué había pasado. Así que allá fuimos, el grupo de Zárate, y nos tropezamos con el éxito, por así decirlo, que había ganado sin distinción de categoría, que había ganado el primer premio en argumental, en fin, una serie de menciones que nos llenó esa noche, nos llenó de alegría, y personalmente fue un toque en el hombro de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien y que podía mejorarlo. Bueno, de ahí surgió estudiar, mejorar con cursos que nos daban a nosotros. Jorge Abel Martín, ahí me acordé. Jorge Abel Martín fue uno de las personas que fue jurado en La Plata y después fue jurado en Municipal en Villa Gesell, donde él ganó la selección nacional medalla de oro, ritmo, y representó a Argentina en Hungría, y allá obtuve un tercer premio. Jorge Abel Martín vino varias veces a Zárate a dar cursos y charlas sobre el cine, de cómo lo que era la imagen secuencia. Él traía películas, nos mostraba y nos decía, nos explicaba.
y ahí aprendimos un montón de cosas más. Yo quería repreguntarte una cuestión que es en relación a cuál fue el impacto que tuvo en Hungría. Si lograste recabar algún tipo de, digamos, comentario específico del público. Bueno, obviamente a Hungría no fue mi trabajo. Vuelvo a repetir, era una época muy, muy difícil. Obviamente, incluso yo trabajaba en fábrica, había un montón de situaciones, pero me sirvió de mucho. Después voy a contar otra parte. Yo sé que en Hungría gustó y mucho, pero competí con realizadores mucho más preparados, con trabajos mucho más elaborados, porque tuve la suerte, la posibilidad después de ver algunos de esos trabajos y ver contra quién competía, obviamente. Y mi tercer puesto, medalla de bronce, fue compartido, o sea, no es que yo saqué el tercero yo solito. Fueron, creo que 3 o 4 trabajos que obtuvieron como el primero, había 2 primeros premios, no sé, no me acuerdo cuántos segundos premios, y así. O sea, por el nivel, la crítica fue muy exigente, y por el otro lado, la respuesta del público fue muy buena, porque ritmo no tiene casi diálogo, tiene órdenes que da un militar y nada más, pero se entiende toda la intención por la imagen, o sea, está dado más que por la imagen que por el sonido. Entonces, el público obviamente lo entendió y fue buena la recepción. Hay una serie de películas que yo no llegué a recabar en YouTube o en otras plataformas que son Un día más, Ajedrez, Volar y Aún no. Sé que se hicieron, sé que fueron cortometrajes, sé que participaron en concursos, pero no llegué a relevar más datos acerca de ellos. ¿Vos qué nos podrías contar, por ejemplo, acerca de Ajedrez? Uno de los ejercicios que hacíamos aquí en Zárate como capacitación era el montaje en cámara, que consistía en poner el rollo de Super 8 dentro de la cámara, y cuando lo sacabas lo entregabas directamente para que sea enviado a revelar, y después veía lo que salía. O sea que la edición era en cámara. Los tiempos y las situaciones tenía que crearlas montándolo en cámara. Por eso se llamaba concurso de montaje en cámara. No podías editarlo, la edición era en la cámara. Bueno, ajedrez fue, como hacíamos esos concursos casi todos los fines de semana, se filmaba una claqueta al comienzo, con una fecha y demás, unos cuadros para registrar que ese rollito que se entregaba era único. Y bueno, y había que ir preparando durante la semana el tema. Y dio la casualidad que justo vino un familiar a la casa de mi suegro, y yo venía pensando qué podía hacer, y se me ocurrió el tema de ajedrez. La tensión que se genera en los jugadores del ajedrez. El ajedrez es un juego que me apasionaba mucho en aquel tiempo. Y bueno, y así surgió crear los climas, ir creando los climas hasta el desenlace. Eso fue lo que llevó. Fue un montaje en cámara, como lo fue también Volar y otros de los que vos nombraste. Fueron ejercicios que obviamente después que uno tenía la recepción del público local y la crítica del público local, uno se animaba a participar en concursos. ¿Cómo fue el rodaje de El Balcón de 1981? El balcón es el trabajo que más quiero, que más amo. Es algo muy lindo, porque en el balcón sintetizo toda la realización, todo lo que había aprendido hasta ese momento, y con una obligación sobre mis espaldas de haber ganado el premio en Uncipar, haber ganado la selección nacional, haber ganado en Hungría. Entonces estaba obligado a hacer algo
bueno, algo lindo. Y por el otro lado, aplicar toda la experiencia. En el balcón lo que más destaco es la realización y la coordinación de un equipo de trabajo. Cada uno aportó lo que sabía. Tuve la gran suerte de conocer a una persona que me ayudó muchísimo, que fue también, aparte de José Coló, a Gustavo Ivanov, que Gustavo es un realizador nato, es excelente. Y como camarógrafo fue lo mejor. Yo te puedo asegurar que de todas las tomas del balcón, habré espiado una o dos, nada más. Yo me dedicaba exclusivamente a los actores, a dirigir los actores. Había 3 script girls, 3 chicas que levantaban una gráfica de lo que se hacía por si había que repetir la toma, había un ayudante de dirección, había todo un equipo. Y ese equipo trabajábamos todos entregando nuestros talentos para y por la obra, que era el balcón. También surgió de la lectura de muchas cosas y está basado en un cuento de César Moreno. Nunca más mataré a mi padre, se llama el cuento. Y bueno, algo que me olvidé de contar. Ritmo lo filmó en un largo en un medio de 30 minutos, un famoso bandoneonista argentino. Y por el otro lado, ya te digo, el balcón fue algo muy lindo, porque reunirnos, ubicar, tiene muchos, a pesar de que parece que se filma en una sola casa, es la fachada de esa casa. Todas las escenas están filmadas en casas distintas, en lugares distintos. Y fue buscar esos lugares y trabajarlos. Realmente fue un trabajo profesional, por así decirlo, pero nadie cobró nada. ¿Vos en tu cine observás alguna marca regional específica? No, no sé, no creo. Yo creo que no, a pesar de que Zárate ha tenido y tiene realizadores cinematográficos. Hoy por hoy, Horacio Galliná es uno de los realizadores que está haciendo medios y largometrajes. Pero todos tenemos lo único que tenemos es hacer cine, ¿no? No tenemos una característica. Aquí en Zárate hemos tenido contacto con Julio de la Torre, con realizadores locales, con mucha gente que ha venido, porque hacíamos también encuentros de realizadores, directores y su público. Entonces venían realizadores, venían directores y miraban nuestros trabajos y veíamos los trabajos de ellos, pero no es que haya una característica especial zarateña. No sé si, digamos, dentro de este movimiento tuvieron la oportunidad también de entrelazarse con otros movimientos aledaños dentro de lo que es la cinematografía independiente de la provincia de Buenos Aires. Me viene a la cabeza automáticamente el CAPBA, pero digo, puede ser ese u otros movimientos que existan. Sí, bueno, de hecho, en aquella época, hermosa época de oro, había concursos casi todos los fines de semana, había concursos en distintos lugares del país, en Necochea, ya te dije, desde Salta hasta Tierra del Fuego. Entonces, nosotros no solo enviábamos nuestros trabajos, sino a veces, cuando se podía, que eran lugares más cercanos, íbamos en forma presencial a ver cómo competíamos nosotros. Era la regla de medirnos con los demás, ¿sí? Y había una buena relación. Entonces después había un concurso de Merlo, Asofo, había un montón de lugares donde después nosotros, cuando hacíamos nuestros concursos, invitábamos a ellos que participasen también con el material y a veces también como jurado de nuestros concursos. O sea que había una relación estrechísima. Y con Buenos Aires sí, también había muy buena relación, además de un CIPAR, porque
había distintas agrupaciones, estaba la Escuela de Avellaneda, muy famosa, donde había un gran realizador que fue Roberto Senderelli, que fue director de ATC en un tiempo, pero un gran realizador, excelente, un creativo, con el cual aprendí muchísimas cosas en mi segunda etapa, porque Ritmo me abrió las puertas en otros lugares, que ya lo vamos a comentar. Sé que has tenido experiencias dentro de la producción de videos para distintas instituciones y empresas. Recuerdo cuando leí tu currículum, tenías experiencia en haber producido algunos videos para capacitar a personas para hacer videos en empresas, al estilo Shell, al estilo Toyota, si no me equivoco, y también has hecho algunas colaboraciones con algunos partidos políticos, en la Arciar como campaña, si no me equivoco. ¿Querías retomar alguna de esas experiencias? No sé si tal vez te referías a eso por esta apertura de puertas. Tuve la suerte de trabajar en Hughes Tool Company, una empresa que fabricaba trépanos, que es la mecha para la extracción del petróleo, y cuyo presidente era José Estensoro. José Estensoro falleció en un momento muy importante, cuando él era director de YPF. Cuando él se va de Hughes Tool, pasa a ser presidente de YPF. Cuando José Estensoro, Pepe, como le decíamos nosotros, se entera de que en la fábrica había alguien que hacía cine independiente, y se entera de los premios y demás, crea en ingeniería el departamento de medios audiovisuales. Y de ahí, gran paso, porque compran, en aquel momento era Umatic, 3/4 de pulgada, el formato que se usaba, que era profesional, se compra equipos de edición, y yo era coordinador en la parte de planificación, nada que ver, y paso a ser coordinador de medios audiovisuales, todo lo que era fotografía, videos, todo lo que era la vidriera de Hughes Tool. Armar stand en cada exposición, preparar videos, hacer videos de capacitación en la empresa. Y ahí comienzo a hacer videos de capacitación y aprendo un montón de otras cosas más. Subtitulado, doblaje, etcétera, etcétera, de videos ya realizados también. Cuando Hughes Tool cierra, me despiden, digo, ¿qué voy a hacer? Tuve la suerte de tener un amigo que me dijo, te voy a presentar a alguien en la empresa ESO, que probablemente él te pueda abrir una pequeña puerta hacia las empresas. Bueno, así fue. Comencé a trabajar con la ESO, que en aquel tiempo ahora es Action. Trabajé 30 años como proveedor de ellos. Gracias a esos trabajos, a los 10 años de estar trabajando con la ESO, me llaman de Shell me llaman de YPF, y comienzo a trabajar con distintas empresas. Y empiezo a trabajar con las empresas de aquí de la zona, produciendo videos institucionales. Además de todo lo que sea capacitación, doblaje de videos, subtitulados o con un locutor, y me especializo en lo que es videos industriales. De eso viví durante muchos años hasta que me jubilé, hasta que me retiré. Fue una enorme experiencia, todo se inició en Hughes Tool y gracias a Ritmo. Por eso te digo que Ritmo me abrió otras puertas. Quería saber un poco cómo ves la escena cinematográfica en el cine independiente actualmente. Hay una gran diferencia con lo que hacíamos nosotros. Nosotros éramos más... era otro tipo de realización desde el concepto de la imagen hasta a la producción. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros comenzábamos trabajando la idea, incluso se hacían trabajos de tormentas de idea para elaborar el producto, que ahora veo que hay un realizador, una cabeza, y se hace la idea del realizador, por lo menos lo que yo conozco. Son pocos los grupos que trabajan elaborando la idea en concreto.
Y yo creo que eso a lo mejor limita a veces el producto final, porque en la tormenta de idea, en el agregado de los talentos, en la suma de los talentos, hace de que el producto sea más elaborado. Nosotros trabajábamos artesanalmente porque era cortar pedacitos de película y pegarla. Ahora se edita todo. Yo, bueno, mis trabajos en las empresas fue todo a través de una computadora, a través de un programa, se edita todo, hay efectos especiales. Participé en un trabajo que hizo un realizador local de la zona, El Pago de las Almas, donde muchas escenas las filmábamos en verde para después insertar el fondo. Cosa que a nosotros nunca se nos hubiese ocurrido. Nuestra mayor creatividad era que la cámara con la que estábamos filmando pudiera tener retroceso para sobreimprimir imágenes y hacer fundido encadenado. No más. O sea que hoy por hoy las herramientas que tienen los realizadores es mucho más amplia. Y de ahí que la producción es totalmente distinta, no es comparable. Y los realizadores hoy por hoy, aprovechándose esas herramientas, son altamente creativos. Yo lo que le agregaría es la sumar los talentos que los rodean. A alguien que recién se inicia en el cine y en el audiovisual, ¿qué consejo le darías o qué consejo le transmitirías? Yo creo que lo más importante es empezar a ver cine y analizar el cine. A mí me pasa que yo miro mucho cine, me encanta. Gracias a las prestaciones que hay hoy por hoy, podemos disfrutar de mucho cine profesional. Entonces ahí uno aprende a analizar la escena. Yo le diría que mire el cine y que sea crítico de la imagen, que se haga preguntas. ¿Dónde pondría yo la cámara? Si esta escena la resolvería de forma distinta. Nosotros aprendimos que el cine, la realización es una M, un comienzo, un desarrollo, hay una pequeña caída y un final que termina diciendo en qué concluye ese relato. Esa M se puede hacer más grande o más chica. Y esa M se aplica a cada escena. Cada escena tiene que ser como una película, que tenga un comienzo, un desarrollo y un final, ¿sí? Concadenado con otro. Esto es para iniciarse. Y después, lo segundo, lo primero que también haría en forma paralela, es buscar una escuela de cine y aprender realmente lo que es el lenguaje cinematográfico, lo que es la imagen secuencia. Son los conceptos que el cine es imagen y sonido, y que uno tiene que jugar con la expectativa que tiene el espectador, atraparlo. El cine, como dije hoy, cuando se proyecta en una pantalla. La televisión, hoy por hoy, es una herramienta que no atrapa como el cine, ¿sí? La pantalla gigante tiene esa virtud, tiene esa magia, que es atraparte, proyectarte. Vos te olvidás de quién tenés al lado, si está comiendo pochoclo, te molesta. Sí, pero si es gordo, flaco, rubio, amarillo, lo que sea, no te interesa. Proyectás tu interior hacia la pantalla. Esa es la magia del cine. Y si vos querés hacer cine, tenés que aprender de esa magia y proyectarla tratando de atrapar. Uno hace cine para consigo, pero más que nada para un público. Entonces, hay que aprender eso, ese lenguaje para transmitir nuestra idea al público. La siguiente pregunta era ofrecerte el espacio para que des una reflexión final y en algún punto lo que estabas diciendo efectivamente es una reflexión, así que te queremos agradecer mucho, pero a su vez darte también el espacio para, si querés, digamos, ahondar un poco más en estas ideas que estabas hablando ahora. Bien, yo diría que si te interesa el cine, si te gusta el cine, y te atrapa la magia de querer hacer cine, es importante vincularte con
entidades que hacen cine, aprender a hacer cine, para que uno aprenda a codificar bien los mensajes. Si no, no va a andar bien la cosa. Uno cuando es chiquito no sabe hablar, le enseñan a hablar para comunicarse. Entonces hay que aprender ese diálogo, que es importantísimo. Y vuelvo a repetir la idea, que el cine es cuando se proyecta en una pantalla, cuando te atrapa. Y para que te atrape, tenés que aprender a hablar. Yo le diría a toda la gente que le gusta el cine que aprenda al cine, que es hermoso. Es una magia divina. Es una irrealidad y que dura solamente cuando está proyectada. Gracias, Carlos. Muchas gracias, No, Carlos. gracias a ustedes. Gracias, Jimena y Ramiro. La verdad que chocho de haber estado con ustedes y haber podido contar un poco la experiencia de tiempos pasados. Gracias a ustedes, gracias al espacio, gracias, mil gracias. No, por favor, al contrario, Carlos. A nosotros es realmente muy importante porque nos ayuda a recomponer quizás espacios que no estaban tan visibilizados en la actualidad, por lo pronto, ¿no? Gracias. Carlos, Gracias. muchísimas gracias y bueno, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Y lamento no poder hacer ninguna realización este fin de semana. No hay concurso de montaje en cámara.